Buenas tardes, mi nombre es Mia Aguilar de 10º grado y yo les vengo a hablar de la historia como ciencia. Bien, primero voy a explicar qué es una ciencia. La ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales. La ciencia tiene requisitos para ser considerada como una ciencia. ¿Cuáles son? Objeto de estudio, método científico, que tenga contenido o teorías. Les voy a hablar de Heródoto. Él es considerado el padre de la historia. ¿Por qué razón? Fue porque fue el primero en escribir un relato del pasado a gran escala. Él vivió del año 484 hasta el 425 a.C. También, después de su muerte, su obra Historia se dividió en 9 libros. La historia. Bueno, la historia es el conocimiento del pasado de la humanidad desde la aparición del ser humano hasta nuestros días. La historia viene del griego lotopía, que significa buscar, encaminar, y del latín histori, que significa historia, histoire, store. También tenemos 3 conceptos que debemos definir, que es historiador, que es la persona que se dedica al estudio de la historia; historicismo, que es la doctrina que subraya de modo especial el carácter histórico de la realidad y específicamente de la realidad humana; y también historiografía, que es el estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos. Otro tema importante es ¿por qué deberíamos tener conocimiento sobre la historia? Aquí les voy a decir algunas importancias que tiene la historia. La importancia de tener conocimiento sobre la historia. La historia permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro con lecciones aprendidas y retos logrados. También la historia es parte de nuestra identidad. Como hondureños, nosotros tenemos esa obligación de saber acerca de nuestro pasado, porque es parte de nosotros, es nuestra identidad nacional. También recuperamos buenos hábitos que teníamos en el pasado o quitamos hábitos que ya no son para esta época. También podemos comprender el por qué. Nosotros, como hondureños, tenemos que saber cómo se vino haciendo la colonización, por qué nos llaman así y cómo ha venido mejorando nuestra economía, nuestra política y hasta nuestro ser social. La historia como ciencia es, como habíamos dicho, la ciencia tiene unos requisitos y la historia los cumple, como el campo de estudio, que es estudiar el pasado del hombre o de la sociedad misma. También tiene el método. Como toda ciencia, usa el método científico para realizar sus investigaciones siguiendo diferentes pasos, como el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, diseño de investigación, recopilación de datos, análisis de datos y formulación de una ley. También tiene contenido o teoría. Es el conjunto de conocimientos en forma de enunciados, adquiridos a través de diversas fuentes que brindan información valiosa de todos los fenómenos y acontecimientos ocurridos en el pasado. La historia también tiene fuentes de investigación. Pueden ser directas, como los códigos, documentos, inscripciones, crónicas, pinturas, jeroglíficos, fotografías, etc. Y las indirectas, que son edificios y sus restos, monumentos, utensilios, restos de fósiles, armas y herramientas que se hayan usado en el pasado. También la historia, como toda ciencia, tiene fines. 1. Explicar cómo se produjo el pasado. 2. Dar a conocer las consecuencias y las causas. 3. Entender cómo se produjo el pasado y así mejorar el presente.
Ciencias auxiliares de la historia. La historia se auxilia en la geografía, que permite conocer los espacios geográficos donde tuvieron lugar los acontecimientos y así ubicar exactamente el lugar y la sociedad donde ocurrieron los hechos. La cronología describe el momento, la fecha, el año en que ocurrieron los hechos históricos. La antropología estudia al hombre desde el punto de vista biológico y cultural, tanto en el presente como en el futuro. La arqueología estudia los restos de las culturas antiguas como reconstruir su historia. La sociología estudia la sociedad y sus problemas. Paleontología, ciencia que estudia los seres de épocas pasadas o las muestras de su actividad, cuyos restos se encuentran fosilizados. Epigrafía, ciencia que interpreta las inscripciones. Paleografía, arte de leer las escrituras y signos de los libros y documentos antiguos. Economía, ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes materiales realizados por la colectividad humana. Etnología, ciencia que estudia las razas humanas. Otras ciencias sociales que también auxilian a la historia es la matemática y las estadísticas, ya que toda investigación hay datos numéricos y esto se habrá cuantificarlos, elaborando tablas y gráficos para representar en forma concentrada esos datos. De la historia se divide en dos, prehistoria y la historia. La prehistoria es desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros escritos, y la historia es el comienzo de la escritura. También la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. Y la historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y la edad contemporánea. Periodización en Honduras. El licenciado Luis Enrique Muñoz Lara, en su texto Historia de Honduras, Antología, explica que se divide en tres periodos: prehispánico, colonial y contemporáneo. En el prehispánico aparecen las sociedades como los indígenas, también los primeros pobladores que son los mayas, lencas, pech, tahuacas, chortis. En el colonial, la resistencia indígena, colonización española, incorporación y formación de nuevos grupos étnicos como los mestizos, misquitos, garífunas, crioles. Y en el periodo contemporáneo empieza la economía colonial, crisis del imperio, independencia, formación del Estado de Honduras, reforma liberal, desarrollo capitalista, etc. Según María de los Ángeles, se divide en época antigua, época colonial y época independiente. En la época antigua están los primeros asentamientos, las sociedades complejas y las sociedades tribales. En la colonial está el descubrimiento, conquista, poblamiento, sociedad colonial, crisis de la capitanía de Guatemala y la independencia. En la época independiente, búsqueda de un modelo nacional, la constitución de un Estado liberal y la modernización.